Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Todo depende del país donde estéis viendo el programa. Es un verdadero placer estar aquí una vez más con vosotros de la Sociedad Científica para la Investigación de la Conciencia. Hoy con la doctora Ana Estrella Rufo. Muy buenas noches, Ana Estrella, ¿cómo estás? Hola Juan de Dios, muy buenas noches. Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema muy especial. eh, no por ser conocido, no deja de ser especial, que es el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Muy buena, Sana. ¿En qué consiste todo eso? Me explico. Mm. Hay un patrón, porque siempre cuando uno pregunta, o sea, cuando uno piensa en eso, oye, ¿hay algún patrón que digas, oye, es que se da cuando sucede esto? Sí, son aquellas circunstancias que suceden cuando está el cuerpo físico ante la proximidad de la muerte, ante una situación muy cercana a la muerte. Se dan ese tipo de experiencias vitales, ese tipo de efectos fenoménicos que se denominaron como experiencias cercanas a la muerte. Antes de eso, también se pudieron unirse otra serie de acepciones que también pueden resultar lógicas. Experiencias de casi muerte, porque en realidad los individuos vuelven, ¿no? Hay un retorno, ¿no? De nuevo al cuerpo físico. Eso sería una definición un poquito sencilla para que la gente que no entiende de esto, pues o no haya leído sobre ello, aunque yo creo, Juan, que yo creo que hay poca gente actualmente que no sepa qué es una experiencia cercana a la muerte. Cualquier incidente vital que compromete la vida y que ocurre mientras que esa vida está comprometida sería una experiencia cercana a la muerte. Pero tiene, en realidad tiene una sintomatología, me explico. Los médicos antes, ante esas situaciones, verifican algo, ¿no? ¿Qué son los Claro, claro. qué son Sí, los sí. parámetros que verifican? Claro, hay una ausencia de latido cardíaco, de respiración, de frecuencia respiratoria y, por supuesto, hay un electroencefalograma plano. O sea, Muerte cerebral. sí, sí, Ujú. es lo que realmente, claro, en teoría, Define, por decirlo de alguna manera, define el concepto que tenemos de lo que es una experiencia cercana a la muerte y la aleja o la diferencia de otros tipos de experimentaciones, vamos a decir, por fármacos, por drogas, por otro tipo no, no, de situaciones. aquí con lo que tú has comentado, la persona en concreto está muerta. O sea, Está, sí, aunque sea por un instante, por aunque 10 sea por un minutos, sí, instante, sí, sí, sí. perfecto. Y ahí, cuando eso sucede, qué es lo más llamativo después, ¿no? ¿Por qué? Que la gente vuelve, ¿no? Pero me refiero, ¿y qué es lo más llamativo? Pues mira, Juan, la mayoría de ellos refieren una serie de características que han experimentado, ¿no? Entre el momento de la pérdida, ¿no? Vamos a decirlo así, de la consciencia y de la muerte cerebral y el retorno al cuerpo físico. Entonces, se habla bueno, pues de los elementos así más comunes, ¿no? La sensación de paz, la sensación de gozo, de estar tranquilos, la experiencia extracorpórea de sentir que estás fuera del cuerpo físico, las percepciones de los sentidos aumentadas, como la velocidad del pensamiento, el hecho de poder ver tu cuerpo en el suelo, en la camilla, de un hospital donde estés, porque no todas las ECM se producen en un hospital, se pueden producir en un accidente de tráfico, ¿no? Cuando la persona está inconsciente en el suelo, dentro del coche, cuando ocurre, por ejemplo, en una anestesia, bueno, en multitud, ¿no? De ocasiones. En ese momento hay una sensación sobre todo los más comunes, ¿no? Los que la gente, ya hablaremos, ¿no? De que se han hecho muchas investigaciones, hay una escala que es la que se sigue desde que Grayson apuntó, ¿no? Una serie de condiciones. Por ejemplo, hay unas características a nivel cognitivo, como es la velocidad del pensamiento, como es la sensación
de estar como flotando en el sentido de que formas parte de algo mucho más grandioso, como es la sensación de estar fuera del cuerpo. Los hay afectivos y emocionales, ¿no? Como son los de sentirse muy unido al cosmos, a la unidad, el hecho de sentirse sin miedo, tranquilos, como fluyendo con la experiencia, ¿no? También hay fenoménicos paranormales, imagínate, ¿no? Sienten pues que se presenta algún ser querido, algún familiar, hablan muchas veces de una figura de religiosa y los trascendentales, ¿no? ¿Qué ocurre después de esa sensación de entrar en el túnel, de ver la luz, de abandonar la oscuridad y una vez allí encontrarse con seres queridos, familiares fallecidos o incluso seres que no conocen, pero en cualquier caso, seres con los que pueden sentir una conexión, ¿vale? Y una comunicación, sobre todo a nivel mental. O sea que en realidad se podría decir que sí que hay de alguna forma, sí que se identifica algún tipo de patrón en todas las salidas, en fin, lo que tú dices, todo lo que has comentado. Sí. Una pregunta que es una curiosidad personal, porque a veces lo oyes y entonces por eso te lo quería preguntar. ¿Es verdad que hay algunos que no identifican su cuerpo? Sí, es cierto. Y hay casos en que ven dos cuerpos, el suyo físico y luego el cuerpo etéreo, luminoso, desdibujado, con el que, con el que se identifican en ese momento, porque cuando hay una experiencia extracorpórea en ese momento, hay una salida del cuerpo físico, ¿vale? Eh, Muchos no reconocen el cuerpo que está en la camilla o que está en el suelo, se desidentifican con él. Y es verdad que eso creo es lo que tú me quieres preguntar, ¿no? Como que no reconocen que eso puede ser. Sí, porque es como una anedonia lo que está pasando, como puramente es un observador de lo que está ocurriendo, pero no se identifica con el observador. Sí, es cierto. Muchísimas gracias. Oye, y otra cosa, eh, ¿qué es lo que suelen contar, me refiero? ¿Eso les afecta en el futuro? ¿Realmente hay algún cambio cuando una persona tiene una experiencia cercana a la muerte? Porque claro, eso sería importante, claro, por supuesto. Sí. Igual, Mira, ya el hecho de que una persona en un momento determinado de muerte cerebral, ¿no? pueda tener ese tipo de sensaciones, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ese tipo de características, de estos ítems que Grayson describe muy bien, ¿no? Porque la mayor parte de las personas describen en un orden mayor o menor. Hay gente que describe más ítem, menos ítem. De hecho, fíjate, se dice, ahora contesto a tu pregunta, que 7 ítems o más de la escala de Grayson es una ECM y ya a partir de 10 se considera una ECM profunda. De hecho, Van Lommel, fíjate, cuando investigó el cardiólogo holandés que investigó ECMs en personas que habían tenido un paro cardíaco, decía que lo que más se repite es la paz inmensa, la sensación extracorpórea y la luz. Bien porque la vean o bien porque se sienten rodeados de esa luz. Entonces, cuando alguien vuelve de una experiencia semejante, está claro que ha vivido una situación de alteración de la conciencia, ¿no? Clarísima, ¿no? Está en otro lugar, no sabe qué está pasando, pero es nítida, es lúcida e intensa. Eso siempre es así. Entonces, cuando vuelven, tienen primero que creer lo que han vivido. Las experiencias con las que yo me he encontrado y los estudios que he podido hacer y que he podido compartir o leer, ¿no? de otros autores, hablan de que la persona se encuentra bastante desubicada, muy desubicada. Date cuenta que ha vivido una experiencia primero de muerte. Hay un miedo a la muerte. Entonces, excepto en los accidentes, en los paros cardíacos repentinos, no da tiempo, ¿no? A esa sensación.
pero en otros casos sí. Hay una sensación, un miedo, porque ves que te mueres, la sensación es de muerte inminente, ¿no? En ese caso, imagínate ir desdoblándote, salir del cuerpo físico, tener toda esa maraña de eventos fenoménicos que suceden, ¿no? En ese momento. Al volver hay una desubicación, tanto a nivel personal como interpersonal, porque primero, ¿cómo me relaciono yo ahora con esto? Ellos se sienten totalmente distintos, diferentes. A mí me gusta mucho la experiencia de algunas personas que dicen que todo ha cambiado, pero nada ha cambiado cuando vuelven, pero ellos sienten que todo ha cambiado. Entonces, hay como una readaptación, Juan. Es como una sensación de una nueva vida, pero una nueva vida muy diferente. Mi opinión personal es que una ECM tiene que traer consigo esa validación vital. Es decir, si no hay una validación vital, probablemente ha podido ser una pseudo muerte, como decíamos antes, o otro tipo de fenómenos de alteración de la conciencia. Porque tras una ECM, la persona se encuentra en un estado diferente ante un paisaje muy diferente al que tiene que volver a acostumbrarse. Entonces, el principio es como un choque. Hay un cambio trascendental que decimos a nivel vital. La vida no es igual que la han vivido. De hecho, las relaciones son muy complejas, muy complicadas. Primero, porque la mayor parte de las veces, Juan, ahora se oye mucho. Ahora sabemos que hay gente que cuenta su ECM, pero hay muchas personas que no se atreven a contarla. Bien porque haya sido desagradable, que también las hay, pero las desagradables tienen mucha relación con el miedo. Es decir, cuando ves ese túnel, por ejemplo, yo tuve un caso en que veía el túnel y vi a su madre en el túnel. Y esa persona sintió, si sigo avanzando, voy a morir y no puedo. Quiero regresar con mi familia, con mis hijos. ¿Entiendes? Entonces hay una experiencia muy desagradable. Es decir, si sigo hacia adelante, ya no voy a regresar. Hay un límite, de hecho, ¿no? La mayoría cuentan que hay como una frontera, como un límite donde tú ya no puedes seguir avanzando y te invitan, o quieres irte, o te invitan amablemente a regresar. Entonces, cuando ocurre esto, tú vuelves a una situación donde lo que habías dejado ya no es lo mismo. Y esta persona me contaba que sentía todo extraño. Primero, ¿a quién le cuentas esto? ¿Cómo lo cuentas? De hecho, hay estudios donde de niño alguien tuvo una ECM y de adulto tuvo otra ECM y la memoria no es indeleble, recuerda perfectamente esos ítems y esas sensaciones. Pero el cambio de vida, el cambio a nivel de la conciencia vital es un hecho. Es decir, eso es prácticamente, y yo por no decir totalmente y no ser tan exhaustiva, en todos los casos ocurre eso. Esa sensación, ¿no? De soy otra persona, quiero vivir de otra manera y, claro, enfrentarte a contar, porque para mí es como un duelo, el duelo de quien yo era y ya no soy, y la persona la persona que ha regresado, en quien me he convertido. Claro, claro, Ana. Y además es que me llama mucho la atención una cosa y por eso te la voy a compartir. Yo me imagino una persona, muchas hay, que bueno, dicen, oye, es que cuando uno se muere se acabó todo. El sorpresón claro, le tiene que cambiar la vida, porque el sorpresón de él verse su cuerpo allí y no se ha muerto, o sea, en realidad él, como dicen muchos, se siente más vivo que nunca. Que nunca, sí, Sí, cierto. entonces el sorpresón, claro que le tiene que cambiar la vida, porque cuando regrese hay un cambio enorme. O sea, Enorme. de no creer, Mira, de no es creer que es en tan algo, distinto, claro,
Claro, claro. Lo entiendo perfectamente, porque de no creer en nada a decir, oye, es que sí que lo hay. Y hay muchos, hay escritores que han contado su experiencia cercana a la muerte. Hay un Sí. médico americano, en fin, es un dato, pero es un detalle. Y entonces, claro, y una pregunta. ¿No sería bonito, me imagino, que lo tendrás pensado, hacer un estudio sobre esto para la Sí, sociedad? me encantaría, pero además sobre todo, Juan, incidir, ¿vale? En qué pasa después, en la transformación vital, que es lo que a mí me produce o me llama más la atención, porque los hechos, como destaca Grayson, en su escala ponderal, son todos muy parecidos, cuentan las mismas cosas, prácticamente no es relevante, más ítem, menos ítem, pero están ahí, ¿no? Pero el cambio vital, que aunque parezca que todos pasan por lo mismo, no es verdad. Hay gente que tiene cambios a nivel del aspecto a nivel paranormal, es decir, vienen con capacidades sanadoras, capacidades de precognitivas, de precognición, vienen sí, con dones, vamos a decirlo así, ¿no? De clarividencia, vienen con una sensación de seguridad, ¿vale? Hay un aumento de la autoestima, porque es como si supieran que tienen una misión, como si supieran que su vida comienza. De hecho, yo los casos que he podido estudiar, he tenido la gran suerte, ¿no? De que pasaran por mis manos, eran personas diferentes en edad, en estudios, en cultura, en región, o sea, habían vivido en sitios diferentes, tenían culturas diferentes, y los más sorprendentes, además, curiosamente, son la gente que no cree, o sea, que no tiene una ideología, vamos a decirlo así, ¿no? En relación a las creencias, ¿no? Entonces, a nivel religioso, ¿no? Es como que eso es como un choque, ¿no? Porque no se trata de religión, es como sentirse unido, ¿no? A todo. Es como un holograma donde tú eres parte de todo y todo es parte de ti. O sea, tú imagínate ser un holograma de luz donde tú formas parte de todo ese holograma, formas parte de a nivel cósmico de todo esto. La medicina cuántica lo explica muy bien en lo de la onda partícula y el quantum de luz, ¿no? Porque además la energía tiene que ir a algún sitio, la energía no se pierde, se transforma. Y entonces cuando algunos cuentan, algunos pacientes que se veían con un haz de luz, están viendo su cuerpo etérico luminoso fuera, ¿no? Del cuerpo físico, la densidad queda ahí. Y luego hay un entramado donde uno se plantea dónde va la conciencia en ese momento. O es que la conciencia no está ahí, está en otro lugar del cerebro, porque si hay una muerte cerebral, la conciencia no hay pensamientos. ¿Dónde está esa conciencia? Para vivir luego esos fenómenos de una forma tan nítida, tan potente, tan intensa. Es decir, todas esas preguntas, cuando vuelven, tienen que hablarlo con alguien. Por eso te decía que era como un duelo, ¿no? Es como atravesar un duelo del ser que yo era, que ya no soy, pero me tengo que integrar en lo que hay. Porque si no me integro, mi vida va a carecer de mucho sentido. De hecho, vienen con ideas de hacer mucho por los demás. Es maravilloso escucharlos. Hacer por los demás, el sentido material de la vida no lo observan, no tienen ningún tipo de interés con respecto a esa parte, ¿no? Mundana, vamos a decirlo así, de la vida. Y están muy interesados en el conocimiento. La mayoría busca información, busca saber qué ha pasado. Ahora, gracias a personas como nosotros que hablamos, ¿no? De esto, ¿no? Y médicos que hemos estado trabajando, ¿no? Con personas que te han venido y psicólogos y psiquiatras que han venido a nuestras consultas buscando ayuda porque no sabían qué pasaba. Lo que estaba claro es que la persona que era hizo un tránsito hacia un lugar donde ellos consideran que era el todo, vieron la luz, estuvieron envueltos en la luz, pudieron escuchar incluso la revisión de vida, ¿no? Que
por ejemplo, hay datos, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los suicidas, ¿no? Que la gente puede pensar que un suicida tiene una experiencia, una ECM desagradable. Bueno, pues no es verdad, no es verdad, no tiene nada que ver. De hecho, las tienen agradables, ¿no? Y la revisión de vida es muy potente y muy vital, ¿no? Yo tuve 2 casos muy bonitos y en los 2 casos fue espectacular. Y además la cantidad de descripción. Es verdad que muchas veces dudamos porque el paciente no es capaz de contarte, hay como una anedonia, una dificultad también como para poder hablar del hecho, ¿no? No se encuentran las palabras, Juan, porque es todo tan, no sé, tan grande, es tan grande, Sí, tan maravillosamente grande e sí, intenso eso que también cuesta. eso también lo he oído, Ana, que se dificulta. Es como decir que el lenguaje se queda pobre para poder explicar y expresar Sí, todo sí, lo que han vivido, ¿no? Entonces, sí, y luego la pregunta inmediata, claro, es lógico. Oye, ¿y cuánta gente habrá que no se ha atrevido a contarlo? Porque sí, claro, yo me imagino, ahora no tanto, pero hace unos 10, 15, 20 años, oye, la gente diría, es que me tomarán por tarao, loco, por tarao, sí, ¿sí? Sí. sí. Muchísima gente no lo cuenta. O ahora, por ejemplo, tienes gente que te dice, pues, ¿sabes qué tuve? A mí me pasó, yo tuve una ECM, tuve que tener una intervención quirúrgica y, y me pasó y me tuvieron que reanimar y me pasó esto, me vi fuera del cuerpo, me vi oyendo una música, porque cada uno eh, absorbe, ¿no? Absorbe una parte de toda esa información y de esos fenómenos fenológicos que decía Grayson, ¿no? Que los divide en cuatro apartados, pero que cada uno tiene una consistencia. Pero es cierto que los hay muy comunes, ¿no? Entonces, esa gente dice, ¿a quién le voy a contar yo esto? Y se lo guardan y no lo cuentan. Y a lo mejor a ti es la primera persona a la que se lo ha comentado. Y, y entonces tratas de que te cuente más, de que pueda apurar, porque además, mira, hay algo común eh, que pueden relatar, aparte de lo que hayan vivido, es que si ha pasado tiempo, que ha podido pasar bastante tiempo, el, lo que es la transición del fenómeno es inalterable, es decir, no se ha olvidado, está presente, está vivo como el primer día. Y ya no te cuento si han traído un aspecto nuevo en su personalidad, ¿no? Que se haya podido un fenómeno paranormal o una visión trascendental del mundo, la necesidad de encontrar el sentido a la vida, encontrar el trabajo del alma, cuál sería más adecuado en ese momento. Lo único que es verdad que todo no es maravilloso. Estas personas necesitan, necesitarían todas ser escuchadas en un marco de confianza donde pudieran tranquilamente, de una forma asertiva, de una forma reflexiva, poder dar a conocer esa experiencia que por otro lado es muy interesante para el resto, no solo para los que estudiamos las ECM, sino para todo el mundo en general. La familia, ¿cómo le cuentas esto a tu familia? La mayoría de las parejas y de los matrimonios, fíjate Juan, casi, según las estadísticas, un 67% se terminan divorciando, porque los intereses ya no son los mismos. Convivir con alguien tan diferente, ¿cómo lo haces? Si ya no coincidimos en casi nada. Y entonces Eso, es un camino, ¿sabes? Es como un camino que hay que recorrer y solo la mayor parte del tiempo o lo ocultan y siguen viviendo normal, pero esas personas no son las mismas que sufrieron un accidente o una parada y tuvieron una ECM. sí, eso es como te diría yo, la expresión que me viene es como cuando un niño se hace mayor y resulta que pasa a tener 18 años, pero tiene su amigo que no ha crecido y sigue teniendo 5 y ya no hay puntos de conexión.
O sea, No hay, no hay no punto hay. no existen los mismos deseos de jugar o de hacer, de vivir, no, porque uno tiene una mentalidad completamente diferente. Y entonces, claro, entiendo lo que dices de que al final acaban separándose porque es una experiencia muy fuerte. Si uno lo ha vivido y el otro no, que es lo que suele pasar, pues hay uno que tiene, de repente tiene una luz muy potente que le hace ver muchas cosas y el otro sigue en su mundo. Sí, ahí, claro. Es que además hay una transformación vital, o sea, no hay ECM sin transformación vital. No la hay, Y ese es el estudio que realmente vais a hacer, ¿no? Me refiero. ¿sabes? Será, Claro, será claro, no lo hay. Entonces, como no lo hay, no hay esa sincronía, no hay elementos comunes donde yo me pueda apoyar porque yo ya he cambiado, yo no soy la misma persona. Entonces, ya no tengo las mismas directrices. Normalmente terminan dejando los trabajos, terminan cambiando de profesión, terminan dedicándose ya no a labores no gubernamentales, no, me refiero a hacer cosas distintas en pro de la humanidad. Ayuda, servicio, necesitan hacer todo ese tipo de cosas. Y de una manera distinta, diferente. Que me imagino que quien sea, tuve una enfermera y la enfermera veía con otros ojos, de hecho pidió ir a la UCI, imagínate el cambio, uno de los cambios vitales que hizo fue pedir trabajar en la UCI para poder ayudar a todo aquel que en la UCI tuviera una parada y una muerte cerebral y poder ayudarle, preguntarle de una forma sutil, de una forma cariñosa, de una forma tranquila y poder ayudar de esa manera. O sea, hay un cambio, una transformación vital que de ninguna manera se puede esconder. Es como que se te ve, ¿no? Hasta la familia te lo cuenta, ¿no? Está distinto, está distinta, ¿no? No tiene una conexión con lo que yo había conocido. No la tiene, Sí, claro. no la Y, tiene. y si además los amigos lo conocían, tanto chico como chica, lo conocían y todo eso, deben notar enseguida que, oye, es que no le gustan las mismas cosas que hacía, es que ya no quiere hacer esto, es que ahora no sé. Sí, claro, es normal. Y Eh, hay hasta alteraciones en el gusto por lo más cotidiano, ¿no? Como la comida, ¿no? Yo me acuerdo de un paciente que la mujer me contaba que ya no le gustaba, que el plato suyo favorito, que era el arroz, ya no lo quería. Había perdido no sé cómo llamarlo, el deseo, ¿no? Por comerse un buen arroz, una buena paella. Cosas como que necesitaba irse antes de dormir, ¿vale? Necesitaba irse antes, necesitaba estar un tiempo solo, o bien le decía a la mujer, tú vete, que yo me quedo, que yo necesito estar a solas. La necesidad de estar a solas, de soledad, de introspección, es muy alta en estos fenómenos, muy alta. Hay evidentemente una transformación. Entonces, quien no tiene una transformación vital, quien no cambia su vida, quien no tiene esos cambios internos, nos preguntaremos, entonces, en la ECM, o sea, ¿cómo puedes pasar por ese trance, por ese camino y volver como si, y volver a tu mundo, a tu vida, entrar en ella de nuevo, en tu cuerpo físico y seguir como si no hubiera pasado nada? Eso no es posible, Juan. sí, eso es como echarse en una piscina y salir seco. No puede ser. Algo así, sí, Sí, algo así. no puede ser. No puede ser. Oye, y como tú has estado nombrando todo el tiempo la tabla de Grayson, ¿hay un tipo de tabla donde se puede reflejar cada experiencia cercana a la muerte Ya para lo creo. ver? Sí, sí, es la de Hay, Grayson, ¿no? hay una serie de ítems. Grayson lo que hizo, ¿vale? ¿Mm? Fue recoger en 4 apartados a nivel cognitivo las alteraciones que había, lo que te decía del tiempo, la velocidad del pensamiento, todo eso que se dispara, los afectivos y emocionales, cómo te sientes, cómo vas desplegándote en la luz o verte envuelto en la luz, los paranormales, la presencia de un ser de luz o de un familiar, un amigo incluso fallecido, ese tipo de cosas. Y luego los trascendentales, claro, la unión, ¿no? De sentirte lo que yo te decía, ¿no? Como un holograma en medio de la nada, ¿no? De estar ahí, ¿no? Porque eh, al principio muchos comentan que hay una sensación de oscuridad. Es como, me veo arriba,
¿no? Veo mi cuerpo físico, veo pues, que me están reanimando, o veo los doctores en la reanimación y tengo la sensación de estar en una oscuridad. Inmediatamente se puede acelerar el tiempo e ir llevados por ese túnel, hueco, espiral, cada uno lo cuenta a su manera, hacia el final de eso que hay una luz. O verte inmerso en esa luz. Ahí es donde se produce esa cohesión tan maravillosa. Incluso ir a ver, atravesar todo esto y hay paisajes bucólicos. De hecho, yo escuché uno de los relatos en que me decía que los colores que hay aquí no tienen nada que ver con los colores que hay allí. Ese azul, no saben cómo explicarte cómo es ese azul, amarillo, violeta, naranja. Sí, Es también. increíble para los sentidos. Es como algo que tú, o esa paz, no, yo no la he sentido nunca, ¿no? Me decía esta mujer, dice, yo nunca he sentido esa sensación, pero qué afortunada que cuando he vuelto, esa sensación la mantengo y la buscan desesperadamente, Juan. Su vida, por cuestiones ya de salud mental, tiene que transformarse porque necesitan encontrar ese espacio donde están en paz, ese espacio donde están en armonía con lo que hay afuera, con eso que ellos han vivido. Necesariamente tienen que llegar, porque vienen con otro propósito. Tienen que buscar eso desesperadamente. Pero ¿cómo lo buscan? O sea, al principio es un caos, ¿no? Después de la paz, cuando vuelven al cuerpo físico, bueno, pues hay una sensación un poco caótica, un poco de no encajar, ¿no? En esta nueva vida, en este mundo. Sí, porque además me imagino que cuando sales del cuerpo físico la sensación debe de ser de libertad y después si te toca volver al cajón otra vez, pues tiene que ser como si te meten a presión, como el genio de la lámpara, como si te meten a presión dentro de la lámpara, ¿no? Y Sí, tienes. además inmediatamente, Juan, se siente, por ejemplo, el dolor. El dolor, vuelves a sentir el dolor de una forma intensa, ¿no? Porque, bueno, algunos autores, ¿no? Hablan bueno, de que igual el cerebro está inyectado en ese momento y descargando endorfinas, ¿no? Que producen una sensación de tranquilidad, una sensación de analgesia profunda, pero es que eso dura mucho tiempo. Y la persona cuando vuelve, entra en el cuerpo físico después de su ECM, siente el dolor de nuevo, siente mucho frío, y mucha gente me ha descrito que sintió un frío aterrador, que no podía moverse con un dolor tremendo. Es decir, todo vuelve y evidentemente es la constatación de que han estado en otro lugar, en otro instante de conciencia, al menos vamos a llamarlo así, ¿no? En otro estadio de conciencia muy diferente. Sí, sí. Además, muy impresionante todo lo que cuentas y todo lo de, me imagino, fíjate, cuando estabas hablando de sienten frío, claro, yo me imagino que un cuerpo que se muere porque al final se muere, claro, inmediatamente baja la temperatura y cuando vuelves a regresar a él, te debes de encontrar con un témpano de hielo, por decirlo así, ¿no? Claro, y la Puede sensación. ser, puede ser en alguna ocasión, pero yo creo que más bien, Juan, debe ser por la diferencia de estar en la luz y estar en paz, con unas emociones y una sensación de plenitud, a de repente entrar en esa oscuridad que es el cuerpo físico, en ese frío. Ellos lo verbalizan como frío, pero puede ser vacío, densidad, oscuridad, puede ser todo eso. Sí, es impactante, sí. Y ya que que la idea es hacer un estudio, oye, quizá estaría bien hacer un llamamiento a las personas que no lo han contado nunca y que de verdad quisieran contarlo, que bueno, que se pueden dirigir a ti o a mí, a alguna dirección, podemos hacerlo, ¿no? A- Sí, pondremos un correo para que la gente que le apetezca contarnos su experiencia, estamos aquí para escucharles, sería muy bonito y ya lo pondremos en las CID para que todo aquel que quiera pueda escribir a ese correo electrónico y contarnos su experiencia. Porque la verdad es que son experiencias que no son fáciles de articular.
uno no se siente seguro contando eso a según qué personas o a según en qué entramado, ¿no? Esté uno, ¿no? Porque hay gente que tiene una familia muy amorosa y puede verbalizarlo. Hay gente que no, y entonces el médico cree que tiene una depresión, que después de lo que le ha pasado, del paro cardíaco, después del accidente, después de la intervención, ha quedado como eh, con una sensación distímica, con una alteración del estado de ánimo. Eh, claro, es coherente, ¿no? Alguien bueno, que ha sufrido un accidente o que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente de algo grave, es coherente pensar que pueda tener de una leve distimia a una depresión. Pero claro, la fuente de todo eso no es lo que ha pasado, sino que ha experimentado cuando se ha sentido fuera del cuerpo, pero es que, ya te digo, era muy complicado a no ser que puedas preguntar directamente, que estés en ello, que tengas curiosidad, que estés en un marco de suficiente confianza para contarlo. Mira, yo tuve un caso muy bonito que, que ya conté en otro lugar. Y este hombre era una persona muy difícil, muy autoritaria, y vinieron a verme porque el médico de cabecera me conocía y no entendía muy bien qué le pasaba. Y él pensó, bueno, igual es de la experiencia. Dice, nada, te voy a mandar un paro cardíaco, bueno, 2 paros cardíacos, y, y en esa reanimación salió 2 veces del cuerpo. En la segunda ya fue cuando ya vivió toda la experiencia. Bueno, pues vino a la consulta, vino solo al principio, vino solo porque no sabía cómo contar qué sentía y al principio, pues analizando lo que me iba contando, a mí no me cuadraba, el impacto emocional era tan grande. Y me decía que se sentía diferente, raro, distinto, ¿no? Que algo más tenía que haber. Entonces yo, que estoy ahí esperando, ¿no? Una historia tan bella como esta, le pregunté. Mi curiosidad me llevó a preguntarle, como he hecho con tantas personas, qué le había pasado, si había tenido alguna sensación en el momento de la parada cardíaca, si había sentido algo especial, si se había sentido fuera del cuerpo, que me contara. Y entonces rompió a llorar, Juan, y empezó a contarme su historia. Sobre todo porque este señor había llegado hasta la revisión vital en la ECM, imagínate, y había visto su comportamiento, había visto quién era, lo que hacía, cómo se autoinfringía, ¿no? Ese dolor diariamente, esa exigencia, pero no solamente a él, sino también a su mujer y a su hija. Y, y comencé a trabajar con él, hicimos un análisis de la conciencia para poder revisar la experiencia lo más nítidamente posible y fue espectacular, porque incluso recordó cosas que no recordaba tan nítidamente antes del análisis, de la terapia, del análisis de la conciencia. Entonces, todo cambió. O sea, yo me di cuenta que esta persona se sentía diferente. Había entendido lo que era el amor, fíjate Juan, lo que era sentirse rodeado de luz y de amor y cómo él podía, se sentía culpable, no se podía perdonar. ¿Cómo podía haberse comportado así? ¿No? Hasta que eh, a lo largo de la terapia y en el análisis se dio cuenta que las personas a veces tenemos que atravesar por una situación difícil para podernos vernos a nosotros mismos, para poder ver y revisar la vida que llevamos. ¿Cuál es nuestro trabajo realmente aquí? Una de mis preguntas siempre, y que yo me cuestiono, Juan, es por qué unas personas eh, necesitan una ECM para poder hacer un cambio vital en sus vidas y otras, en cambio, son otro tipo de fenómenos, ¿no? Puede ser un accidente, en donde puede haber una casi muerte, como hablamos, una experiencia de casi muerte, pero no, puedes estar inconsciente, pero bueno, no hay muerte cerebral. Entonces, ese tipo de ¿por qué? ¿Para qué sucede eso en una persona? ¿No? Bueno, pues en este hombre, que fue una experiencia maravillosa para mí, pude entender cómo
ese cambio trascendental, vital en su vida, como a partir de ese momento fue consciente de todo lo que se había perdido y pudo recomenzar al cambiar su vida, porque evidentemente no puedes seguir con la misma vida, no puedes. Hay algo, él me decía, que había como una sensación de frontera, ¿vale? En no poder volver, no volver, sino no poder regresar a quien era y a quien en ese momento era yo, ¿no? La culpa, la necesidad de perdón, fue muy bonito, muy bonito. Y en el análisis se vio resplandeciente, luminoso. Lo que te contaba, él vio como un holograma donde todos pertenecíamos. Y en ese momento veía todo unificado, como si todos fuéramos uno, la unidad. Y esa sensación de amor, que para él era una sensación de profundidad, de estar conectado con todo el amor universal, donde todo es posible, donde no cabe nada que no sea eso. Al regresar y sentir que en su revisión sentía culpa, sentía vergüenza, sentía mucho dolor, del dolor que había producido, eh, entendió que la vida le había dado otra oportunidad y que podía recomenzar de nuevo. Me Y lo has eso es, quitado, me lo has quitado de la boca porque te iba a eso, preguntar. Te iba a preguntar, oye, ¿no da la sensación del que ha llegado hasta la revisión de vida que tiene el sentimiento como que le han regalado otra oportunidad? Te lo iba a preguntar ahora mismo. sí, es esa sensación. Hay otra vida y otra oportunidad de vivir lo que probablemente una de las preguntas, ¿no?, que se hacen es, ¿iría mal encaminado? Probablemente, este señor por supuesto, ¿no?, por las actitudes que tenía, ¿no? ¿Iría mal encaminado y he necesitado un toque para volver al propósito de mi alma? Mi conciencia sabe que no estaba en el camino y necesité un empujón, porque podríamos llamarlo así, pero ¿por qué unas personas lo necesitan o se da y en otras no? Esa sería una de las grandes preguntas, ¿no? En realidad se sienten afortunados, Juan, muy afortunados, porque incluso tú sabes que los niños también tienen ECMs, ¿no? Han estado en soporte vital, entonces eh, son iguales. No hay diferencia. Lo único cuando te la cuentan, claro, un niño no puede contarte una experiencia de ese tipo como la puede contar un adulto. Si a un adulto ya le faltan palabras, los niños atienden. Mira, lo único que me encontré, que tuve un niño de 12 años que, y luego investigando, ¿no? En la literatura, siempre hay un ser de luz que los acompaña, que les dan la mano, que los acompañan para que no vayan solos. O sea, hay un cuidado. Me da la sensación que hay un cuidado extremo al otro lado. Siempre hay amor, siempre hay consideración. Y cuando vuelven dicen, si yo he experimentado esto, tengo que hacer que los demás también lo experimenten. De otra manera, tengo que transmitir esto que he traído. Es como si trajeran un legado y ese legado fuera importante para los demás y tienen que transmitirlo fuera de toda la exquisitez, ¿no?, de este proceso. Una experiencia cercana a la muerte implica una reestructuración del yo tremenda, como ocurre en casos de trauma, pero en este caso con una validación a nivel humano, a nivel espiritual, en tu forma o tránsito de vida. Es la necesidad, ya no de cambiar lo que hay que cambiar, que por supuesto es una necesidad imperiosa. O sea, no te puedes ni imaginar la necesidad que tienen de apartar todo eso que ya no sirve y poder volver a equilibrar, poder volver a estar en paz consigo mismo. Porque una vez que uno revisa, tiene la revisión vital, los que han podido regresar y lo último que vieron fue eso, hay una sensación
esto lo tengo que cambiar por completo. Esto está clarísimo, ¿no? Esto lo tienen, ¿no? Lo tienen meridianamente claro, no, no, ya no van ya no pueden, no es que no van, es que ya no pueden hacerlo de otra manera, Juan, esa es la palabra, no pueden dar marcha atrás, no pueden. No, Entonces, no les nace hacerlo. no, no les nace, no, que va, que va. Y es maravilloso porque ves la luz en ellos a través de su experiencia, de cómo la cuentan. Cuando hablan de esa sensación de no sabía que éramos tan queridos, tan amados, esa sensación tan maravillosa, ¿no? De sentirte amado, nunca más se vuelven a sentir solos, nunca más. Incluso personas que se han sentido solas, muy solas en la vida. Ana, yo te quiero hacer una pregunta ahora. Eh, Ujú. para ellos es un cambio espectacular, pero mi pregunta no va para ellos. Ahora, entendiendo que las cosas están súper bien diseñadas aquí en este espacio, en este mundo, oye, ¿no crees que las experiencias cercanas a la muerte, los niños que nacen con recuerdos de vidas pasadas y los análisis de la conciencia son ahora y surgen ahora y no por casualidad para que entendamos que la muerte no existe como la concebimos, no existe como tal? Es una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Porque, oye, ellos sí la viven, pero cuando la cuentan te están demostrando a ti que después de la muerte hay algo. Es como si nos estuviesen de alguna forma dando un legado, un regalo de que, oye, en realidad sí que hay vida después de todo esto, ¿no? Sí, ya lo creo, Juan. No podemos obviar que hay niños que relatan vidas anteriores, que en un análisis de conciencia sientes que la conciencia pasa de un estado a otro y que uno vive experiencias que a nivel consciente no son posibles o no se dan. Y es como un recordatorio. Yo creo que es más bien una constatación, pero también un recordatorio de que aquello que vivimos en ese espacio de conciencia es algo que nos es revelado porque necesitamos no dudar de que la vida sigue después de la muerte. De que creamos más o creamos menos, hay fenómenos y personas que han experimentado estas experiencias y que vuelven hablando de lo que hay al otro lado, de lo que han podido atisbar antes de esa frontera del retorno, ¿no? Del no retorno. De manera que es algo que nos debería hacernos cuestionar. Primero, cómo vivimos, Juan, cómo enfrentamos la vida, porque esa es la herramienta, creo, útil para cada uno de cómo eh, condicionar su vida en el sentido de vivo con amor y luz o vivo desde otro lugar en el que no hay luz. Porque cuando ellos vuelven y te cuentan, hay un cambio vital tan trascendental que imaginar que son meras fantasías o lucubraciones en tantos y tantos pacientes, porque en realidad hay una estadística bastante extensa. Hay una asociación americana solo dedicada a esto, ¿no? A las experiencias cercanas a la muerte. Hay médicos que, que hemos podido, ¿no? Tener la suerte de investigar, unos más, otros menos, dependiendo de la capacidad que pudiéramos tener en ese momento, pero indudablemente es apasionante y te hace pensar qué pasa cuando nos vamos, ¿no? Yo, mira, tuve la suerte de conocer a Raymond Moody, que fue el primer médico que habló de las ECM y habló de su experiencia, ¿no? Con pacientes que habían atravesado esa situación y él investigó. Y me hablaba, me decía, es que no puedes quedarte parado sin ir más allá cuando te están contando algo tan grande, tan extenso, tan vital, que necesito, si no corroborar todo, sentir en mí la esperanza de que
efectivamente la vida no se acaba aquí. Y Yo, eso es maravilloso. claro, fue el primero que empezó a investigar todo eso en el 74, fue cuando creo que fue cuando escribió su libro. Sí, sí, porque en el 75 creo que fue cuando publicó su libro, que pude Y es leerlo, bueno, beberlo, ¿no? Beberlo, más bien beberlo. sí, yo tengo que decirte que lo leí y luego tuve la suerte de hacerme con la película. Ah, Y la tengo y la he visto un montón de veces porque es digna de ver. Pues desde que él empezó a estudiar aquello, que eran, yo el otro día hace como año y algo, leí y dice que ya se conocían en el mundo 35 millones de experiencias. O sea, sí, imagínate. sí, Pero 30, es que esto incluso, Juan, discúlpame, incluso está desde Platón, sí, desde la República de Platón, ahí se habla. ahí se habla así, O sea, con imagínate. el guerrero ese que vuelve a la vida y cuenta la Y experiencia. cuenta, Cuenta la experiencia. eso es, y la cuenta. Es que lo bonito de eso es que ahora que ha sacado en la República de Platón, que sale este hombre, este guerrero, y si tú analizas, bueno, tú lo sabes de sobra, la experiencia que él cuenta es la misma que la que cuentan ahora, o sea, no es una cuestión de tiempo, porque No, claro, parece ser que al otro lado no lo hay, entonces no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de experiencia, de experimentación, ¿no? Entonces, sí. por eso he hecho la pregunta esa de, oye, ¿y no crees que en el fondo ellos son como unos faros para que nosotros entendamos, oye, es que a ti cuando te mueras te va a pasar algo similar? Mm, sí, sí. Es ese toque de atención. Es como que la información se nos va dando por adelantado y se va dejando caer, ¿no? Para que uno pueda al menos cuestionarse. ¿Qué pasa aquí? Si tantas personas cuentan lo mismo, hay una veracidad y sobre todo porque el alma eh, no puede morir con el cuerpo, porque si no, no habría esa sensación de evolución, de transformación vital, de reconocimiento de otras partes de nosotros que en los momentos en que vivimos se encuentran a veces compactadas, ¿no? Y nubladas bueno, pues por la vida material, por otras cosas que nos distraen de lo realmente importante. Entonces, esto es como, bueno, pues como tú dices, un faro de luz que se abre, ¿no? En una zona oscura, ¿no? Que transitamos en esa oscuridad y nos hace pensar que, por supuesto, que la vida, para mí, al menos, y por las experiencias que he podido constatar, la vida sigue. Y eso es una maravilla, crea un estado de paz, crea un estado de continuidad con todo lo demás que es maravilloso. Mm. Yo tengo que decirte que algo que sí quiero aportar, solo un pensamiento, un sentimiento, ¿no? Que en el mundo de Nikola Tesla, que es el mundo en el que dice que solo existe la energía Sí, y entonces la conciencia es pura energía, entonces un señor Lavoisier en el siglo XVI-XVII enunció un principio que sigue vigente porque no ha cambiado nunca, porque es así, que decía que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. eso Entonces, es. concuerda perfectamente con lo que tú decías, que la conciencia simplemente se transforma, o sea, porque la conciencia es energía, que lo único que se queda aquí es la funda, ¿no? Por decirlo así de Y alguna la manera. densidad, Sí, eso sí. es. Y por eso quizá la gente vive estas experiencias y las cuenta para que entendamos que esto solo es la funda, que la luz, las baterías que mueve esta funda no está aquí, o sea, no está aquí, ¿no? Además, una pregunta que quería hacerte antes de acabar, porque ya vamos a acabar, el tiempo debe de estar ya, y es, en vista de todo esto, la pregunta que se me ocurre inmediata sería, oye, es que esa gente seguro que ya no tienen miedo a perder el cuerpo, claro. No tienen No. miedo a morir. No. Sí, uno de los elementos comunes es la pérdida del miedo a la muerte. Sí, señor. No hay miedo a morir.
no. Saben que es un proceso de tránsito y que lo que encuentras al otro lado excede con creces lo que puedas pensar. No, no hay miedo a la muerte en absoluto. De hecho, su vida ya no tiene ningún interés en cuándo, de qué manera, simplemente quieren vivir de otra manera. Por eso te decía que yo creo que si pudiéramos resumir qué es o para qué es una experiencia cercana a la muerte, yo diría que es la transformación vital trascendental de un ser humano. Sí, muchísimas gracias, lo has definido precioso, precioso. Y además, simplemente te diría que eh, cuando uno pierde, como decía un filósofo, cuando uno pierde el miedo a morir, pierde el miedo a vivir. Sí, que también es muy bonita esa frase, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Juan. Así que vivamos, vivamos intensamente, vivamos bien, vivamos conscientes, seamos conscientes de nuestra conciencia, que en algún momento se separará del cuerpo físico, irá a ocupar otro lugar y, y andemos el camino sin miedo, porque lo maravilloso de la vida es sentir que nacemos y morimos como un proceso que está ya determinado, es de lo único que estamos seguros, que venimos a este mundo y que lo dejamos. Pero si sabemos que morir es vivir y seguir viviendo con todo lo aprendido o con todo lo que hemos experimentado, eso yo creo que es una, una forma de encarar de nuevo la vida, una forma de plantearte qué vas a hacer a partir de ahora, porque todos sabemos que hay pequeños tramos donde nos paramos porque la vida hace un requiebro y hace un cambio y todos sabemos que eso nos pasa a todos, porque venimos con un plan de alma, pero el plan de alma, la guía te va moviendo de un lado a otro. Qué bonito es sentir, sentir, más que pensar, sentir que puedo cambiar el rumbo, puedo hacer cosas por el mundo, porque mi alma, de alguna manera, ¿no? Es inmortal, ¿no? Voy a sobrevivir y a vivir pensando que parte de lo que pueda hacer aquí por los demás, por la humanidad, será un reflejo de lo que mi alma es y de lo que el alma conjunta de todos en ese holograma perfecto es. Qué bonito. Como fin me parece fantástico seres eternos en cuerpos temporales, convivencias temporales, porque la conciencia es eterna. O sea que muchísimas gracias, Ana. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? ¿Se va a hacer? ¿Vas a Y ir? ya plantearemos cómo hacer y invitaremos a gente a que nos escriba, que quieran contarnos su experiencia. Será un placer escucharlos, un placer. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, simplemente ya veis, las experiencias cercanas a la muerte es algo real, está ahí y quizá el mensaje sea para que nosotros nos demos cuenta que hay algo más, que no es así como nos lo habían contado, sino que hay algo más. Porque además es que en ese tema muchas veces no se cuenta nada porque pasa a ser un tema tabú, ¿no? Entonces, pues oye, quizá estas personas que lo han vivido vienen a contarte que, oye, tranquilo, que tú vivirás algo parecido, similar, y que la muerte como tal no existe realmente. Así que muchísimas gracias, Ana, y Gracias a ti, Juan. Un gracias placer como siempre. gracias por la experiencia, por tu sabiduría y gracias por compartir. Y a vosotros simplemente os digo que feliz y divertida vida, que para eso venimos. Y un Y abrazo. para eso venimos. Nos vemos. Un besito. Hasta ahora, hasta ahora.